cosas que nos pasan todos los días, pero no siempre sabemos cómo explicarlas. Este no es un video para darte respuestas, sino para pensar eso que a veces sentimos y no sabemos poner en palabras. Es solo una forma de mirar lo que nos pasa, entre muchas otras posibles. Bienvenidos a Laura está online. Introducción. Imagina que es martes por la tarde, estás al límite de tu energía, contando los minutos para llegar a casa y simplemente estar en silencio, quizás pensando en el olor del café que te vas a preparar o en el alivio de quitarte los zapatos. En ese momento, vibra el teléfono en tu mano y sentís un vuelco en el estómago antes de ver la pantalla. Es un amigo pidiéndote un favor que te va a robar 3 horas, o un colega que quiere pasarte una tarea que claramente no te corresponde. Sientes un no rotundo, casi físico, vibrando en tu pecho. Una respuesta clara que nace de tu cansancio. Pero hay una interferencia en el camino hacia tu garganta. Empiezas a ensayar mentalmente cómo decir que no, pero las excusas te parecen insuficientes. ¿Y si piensa que soy un mal amigo? ¿Y si cree que no estoy comprometida con el equipo? En esos segundos de silencio, la presión de ser la persona amable pesa más que tu propia necesidad de descanso. Y de pronto, casi como si tu boca tuviera voluntad propia, escuchas tu voz diciendo: sí, claro, no hay problema, yo me encargo. Es una respuesta automática, una inercia que sale para disolver la tensión del momento. Pero apenas cuelgas o cierras el chat, ese alivio de haber evitado el conflicto desaparece y lo que queda es un peso frío. Te quedas mirando la pantalla, sintiendo que acabas de regalar las últimas 3 horas de tu día que eran para ti, y te das cuenta de que la batalla la perdiste antes de empezar, simplemente porque no pudiste sostener la incomodidad de un no durante 10 segundos. Bloque 1. El patrón. ¿Qué nos pasa? Lo que estamos viendo es el patrón de la complacencia automática, esa especie de piloto automático que toma el mando de nuestra voluntad en el momento menos oportuno. Es una respuesta refleja, casi muscular, donde nuestra prioridad deja de ser lo que realmente necesitamos. Ese descanso, ese tiempo, esa calma ahí, se convierte, de forma casi obsesiva, en proteger la expectativa del otro. Es como si cargáramos con la responsabilidad de que nadie a nuestro alrededor se sienta mínimamente decepcionado por nuestra culpa. Nos pasa en las cosas más pequeñas, cuando alguien propone una cena en un lugar que te queda lejísimo si te viene fatal, pero asientes con la cabeza mientras por dentro calculas cuánto vas a tener que correr para llegar. O cuando te deben un dinero o un favor o simplemente una explicación y prefieres dejarlo pasar para no crear una situación. Incluso nos descubrimos pidiendo perdón por cosas absurdas, como cuando alguien nos choca por la calle y la palabra disculpa sale de nuestra boca antes que de la suya. Es una disculpa que no pide perdón por un error, sino que pide permiso por estar ahí, por ocupar espacio, por existir sin molestar. Si lo piensas bien, es como si viviéramos con un sensor de movimiento interno, uno extremadamente sensible, configurado para detectar cualquier mínima señal de incomodidad ajena. Un gesto de cansancio del otro, un silencio un poco más largo de lo normal en una conversación o un tono de voz algo más seco, y nuestro sistema se pone en alerta roja. Sentimos que tenemos que intervenir, que tenemos que ser el parche que tape esa grieta antes de que explote. Pero lo que a veces no vemos es que, al estar tan ocupados desactivando las alarmas de los demás, terminamos desconectando las nuestras. Nos convertimos en expertos en leer el clima emocional de una habitación, pero somos analfabetos en leer el nuestro. Esa complacencia no es generosidad real, porque la generosidad nace de la abundancia, no del miedo a que el otro nos deje de querer si no somos perfectos. Al final, este patrón nos deja en un lugar muy solitario, rodeados de gente que está cómoda con nosotros, pero sintiéndonos profundamente cansados de sostener una comodidad que nosotros mismos no podemos disfrutar. Bloque 2. El origen. ¿Por qué lo hacemos?
Esto sucede porque, a menudo, hemos crecido vinculando nuestro valor personal con nuestra utilidad, casi como si fuéramos un objeto que solo tiene sentido mientras funcione para alguien más. Es esa idea silenciosa de que si soy útil, si resuelvo, si facilito la vida de los otros, entonces mi lugar en el mundo está asegurado. Pero que si digo que no, automáticamente me convierto en alguien egoísta o difícil de querer. Piensa en esas frases que escuchamos desde chicos. «Qué niño tan bueno, nunca da problemas» o «siempre se puede contar contigo para todo». Sin darnos cuenta, fuimos construyendo una identidad basada en la disponibilidad absoluta. Es como si lleváramos una etiqueta invisible que dice «disponible 24/7» y nos aterrara la idea de que, si un día decidimos despegarla, la gente simplemente se dé la vuelta y se vaya. Lo hacemos porque el no se siente como una simple palabra de 2 letras, se siente como un riesgo vital. El riesgo de que ese amigo cambie la imagen de persona increíble que tiene de nosotros por una de alguien que me falló. O el miedo a ese silencio incómodo que se genera después de negarnos a algo, un silencio que nos dolió tanto en el pasado que ahora preferimos llenarlo con nuestra propia energía, aunque no nos quede nada. En el fondo, lo que hay es un miedo muy primario a dejar de pertenecer. Pensamos que si dejamos de ser el puente por el que todos pasan, nos vamos a quedar solos en la otra orilla. Es una transacción interna constante. Entrego mi tiempo, mi cansancio o mis ganas a cambio de que no me saquen del grupo, a cambio de seguir siendo la pieza que encaja. Para muchos de nosotros, ser la persona que siempre está se ha convertido en una zona de confort, una identidad que nos da una falsa sensación de seguridad. Nos gusta que nos necesiten porque eso nos hace sentir importantes, pero es una trampa circular. Sentimos que si no estamos ahí para salvar el día, no somos nada. Y sostenemos esa fachada con una sonrisa, mientras por dentro nos estamos rompiendo, olvidando que ninguna relación que valga la pena debería exigirnos que sacrifiquemos nuestra salud solo para sentir que tenemos un lugar en la mesa. Bloque 3. El mecanismo. ¿Qué hay detrás? El mecanismo que opera aquí es, en realidad, una gestión bastante deficiente de nuestra ansiedad social. Es algo que sucede en milésimas de segundo. Cuando alguien nos lanza una petición, el ambiente se carga de una tensión invisible que nos quema. En ese instante, nuestro cerebro no está pensando en la logística de la semana que viene o en si realmente tenemos ganas de ir a esa reunión. Lo único que registra es que hay una presión en el aire y necesita que desaparezca ya mismo. Piénsalo así. Estás en medio de una charla y alguien te dice, ¿me ayudas con esto el sábado? De repente, sientes que el tiempo se detiene y que todos los ojos, reales o imaginarios, están sobre ti esperando la respuesta correcta. Decir sí en ese momento actúa como un calmante de efecto inmediato. Es la vía rápida, el atajo emocional para que esa presión en el pecho se evapore y puedas volver a respirar. En cuanto pronuncias la afirmación, la otra persona sonríe. La tensión se disipa y sientes ese alivio momentáneo de «Uf, ya pasó el peligro». Sin embargo, ese alivio es un espejismo, una solución a muy corto plazo que nos sale carísima. Nuestro cerebro, que a veces es un poco perezoso y prefiere evitar el ruido, elige el placer instantáneo de complacer al otro antes que el malestar temporal de sostener un límite. Porque sostener un no requiere fuerza. Requiere aguantar esos 3 segundos de decepción en la cara del otro, o esa pausa incómoda en la que parece que tienes que dar explicaciones que no quieres dar. Preferimos hipotecar nuestro futuro, nuestro descanso del sábado, en este caso con tal de comprar 5 minutos de paz social hoy. Es, irónicamente, un sistema de defensa. Estamos tratando de protegernos de un posible conflicto externo, de una mala cara o de una discusión, pero el costo de esa protección es desatar una guerra interna. Al evitar ese roce con el mundo, terminamos creando una grieta mucho más profunda dentro de nosotros. Nos salvamos de la incomodidad de un momento, pero nos condenamos a semanas de estrés, arrepentimiento y esa voz interna que no para de preguntarnos por qué, una vez más, no fuimos capaces de elegirnos a nosotros mismos. Al final, el mecanismo que usamos para estar bien con el afuera es el mismo que nos termina dejando vacíos por dentro.
Bloque 4. Consecuencias. ¿Qué genera esto? La consecuencia principal de todo esto es algo mucho más silencioso y corrosivo que el simple cansancio. Es el agotamiento por resentimiento. Cuando tus límites son invisibles, cuando no los marcas con claridad en el mapa de tus relaciones, la gente empieza a caminar sobre ellos sin siquiera saberlo. No es necesariamente que el mundo sea malvado o quiera aprovecharse de ti. Es que, si tú no pones el cartel de propiedad privada sobre tu tiempo y tu energía, los demás asumen que ese terreno es público. Y entonces, un día te despiertas sintiendo que todo el mundo abusa de tu bondad, cuando en realidad lo que pasa es que nunca les diste el manual de instrucciones sobre cómo tratarte. Imagina que es domingo por la noche y estás mirando el calendario de la semana que viene. Lo ves lleno de compromisos que no elegiste, favores que aceptaste a regañadientes y cafés con personas que te drenan. Sientes una rabia sorda, un nudo de amargura contra esas personas que te piden tanto. Pero esa rabia, si somos honestos, es un reflejo de la rabia que sentimos contra nosotros mismos por no haber dicho basta a tiempo. Ese resentimiento es una señal de que hemos dejado que nuestra propia vida se llene de ruidos ajenos. Esto termina generando una desconexión total con nuestros propios deseos. Es un proceso lento. Primero dejas de decir lo que quieres, luego dejas de buscar lo que quieres y finalmente llega un punto en el que ya ni siquiera sabes qué quieres. Te vuelves un experto en descifrar el menú que el otro quiere comer o el tipo de película que el otro quiere ver, hasta que tu propia voz se apaga. Te conviertes en el eco de las necesidades de los demás, en una versión de ti mismo que solo existe en función de lo que otros esperan. Ahí es cuando la libertad se pierde de verdad, porque la libertad no es solo tener tiempo libre, es tener la soberanía sobre ese tiempo. Cuando tu agenda deja de ser tuya y se convierte en el depósito de las expectativas de tu jefe, de tu familia o de tus amigos, dejas de ser el protagonista para ser un figurante en tu propia historia. Te vuelves un espectador de cómo tu energía se reparte entre los demás, mientras tú te quedas con las sobras. Al final, vivir sin límites es como vivir en una casa sin paredes. Cualquiera puede entrar, cualquier clima te afecta y tarde o temprano dejas de sentir que ese lugar es tu hogar. Cierre. Aprender a decir no no es un acto de guerra contra los demás, aunque al principio el corazón te lata rápido y sientas que estás lanzando una granada. En realidad es un acto de paz con uno mismo, una tregua necesaria en esa batalla interna que llevamos años peleando. Cada límite que te atreves a poner, por pequeño que sea, como decir que no puedes quedarte una hora más en la oficina o que este fin de semana no vas a recibir visitas, es una pequeña parcela de libertad que recuperas. Es como ir desmalezando un jardín que tenías abandonado y empezar a ver, por fin, dónde termina la maleza y dónde empieza tu propia tierra. A veces nos frena la idea de que poner límites nos va a convertir en personas frías, distantes o inaccesibles. Pero no se trata de volverse de piedra, sino de volverse honesto. No hay nada más frío que estar presente físicamente en un lugar mientras tu mente está deseando estar en cualquier otra parte, o abrazar a alguien sintiendo el peso del sacrificio en la espalda. Esa amabilidad forzada es, en el fondo, una forma de engaño. En cambio, cuando dices hoy no puedo o esto no me hace bien, le estás dando al otro la oportunidad de conocer a la persona real, no al personaje que siempre está disponible. Es un ejercicio de profundidad. Solo cuando somos capaces de decir no con claridad, con calma y sin culpa, nuestro sí empieza a tener un valor real. Porque cuando alguien te escuche decir que sí, sabrá que lo haces con todo tu cuerpo, con todas tus ganas y con toda tu presencia, y no porque no tuviste el coraje de negarte. Un sí que nace de la libertad es el regalo más honesto que le podemos dar a alguien. Al final, poner límites es la única forma de asegurar que lo que entregamos a los demás es auténtico y no el residuo de nuestra propia incapacidad para protegernos. Se trata simplemente de aprender a tratarnos con el mismo respeto que siempre le hemos regalado al resto del mundo. Si algo de esto te resonó, entonces ya valió la pena. Nos vemos en el próximo video.